Buenos días todos, compañeros, como decimos aquí en Brasil, salve galera. Mi nombre es Gerardo Cheli, soy egresado de la Simón Bolívar en el año 1986, soy carné 81. Soy egresado de biología en el área de tecnología de los alimentos y después de hacer biología, yo hice otra carrera, nutrición, y conseguí la oportunidad de hacer dos estudios de posgraduación. Hice uno en el IESA sobre gerencia avanzada y más recientemente hice una posgraduación en fisiología del ejercicio. Entonces, la idea, el profesor Chiti nos convidó, nos invitó a dar esta charla. Y aquí en Brasil, donde yo vivo, en el sur de Brasil, en una ciudad llamada Curitiba, mi gran especialización ha sido más en el área nutricional que en el área biológica. Mis conocimientos del mundo biológico me han ayudado mucho a ser un buen nutricionista y hoy yo quiero presentarles a ustedes una visión diferente de lo que es nuestra grasa corporal. La grasa corporal siempre ha sido eh, maltratada, para decir de alguna forma, ha sido demonizada, ¿no? Nadie quiere tener grasa, cuando uno se ve en el espejo, uno no quiere ver una barrita, ni quiere ver los cauchitos, uno no quiere ver la grasa. Y la grasa, pues, ha sido además identificada con otras enfermedades y nosotros vamos hoy a tratar de entender cómo es que el exceso de grasa está relacionado con una gran cantidad de otras enfermedades. Y mi punto de vista hoy, el que yo quiero traerles a ustedes, es que entendamos por qué existe esa acumulación de grasa en el cuerpo desde el punto de vista evolutivo. Que nosotros entendamos por qué es que el cuerpo hace eso, tratar de entender las razones y tratar de quitar ese estigma que tiene la acumulación de grasa, entender bien la razón biológica y después con eso, entendiendo eso, poder controlar nuestra grasa corporal y la grasa de nuestros seres queridos. Entonces, el título de nuestra presentación es El importante papel de la grasa en la evolución. Entonces, vamos a avanzar aquí. Durante la evolución, nosotros sabemos que cuando el hombre ya comenzó a ser el hombre que nosotros conocemos, que han sobrevivido hasta los días de hoy, ese hombre era un hombre flaco, no era un hombre gordo y mucho menos un hombre obeso. Y vamos a tratar de entender por qué con el tiempo, en la modernidad, el mundo todo está aumentando de peso y ya mucho más de la mitad de la población mundial tiene problemas con el peso. El peso es una consecuencia de muchos problemas metabólicos y nosotros vamos a hablar un poquito de esos problemas metabólicos hoy para entender por qué es que el mundo está engordando. Entonces, en esta ilustración, nosotros vemos que, disculpe, estoy con una gripe. Nosotros vemos aquí cómo el hombre moderno pues está obeso y el mundo está yendo en esa dirección. Para poder entender por qué es que el hombre hoy es obeso, yo quiero remontarlos a ustedes un poco a lo que sucede en la naturaleza. Y vamos a hablar sobre un animal, y tomé solo un ejemplo de muchos ejemplos que hay en la naturaleza. Un animal que él inverna y que en ese proceso de invernación él gana peso, él se hace obeso, él obtiene una cantidad enorme de lo que nosotros llamaríamos hoy, entre comillas, enfermedades para poder sobrevivir dentro de una cueva y pasar el invierno, para luego volver a ser un animal saludable. Entonces vamos a tratar de entender eso, cómo es eso de que el oso
hace un montón de cambios. Voy a quitarle el sonido un segundito al celular, disculpen. Rápidamente aquí. Vamos a quitarle el sonido a todo. Perfecto. Entonces, vamos a entender este tema del oso. ¿Por qué el oso, o qué es lo que el oso necesita para invernar? Lo primero es que él necesita una reserva de energía. Esa reserva de energía está representada por una cantidad de grasa que él gana. Él necesita una reserva de agua, porque él va a estar en el invierno, va a estar metido en una cueva, encerrado. Él no va a conseguir salir a tomar agua. Él necesita una reserva de agua y nosotros vamos a entender de dónde es que el oso saca el agua. Él necesita que durante ese reposo extenso de varios meses, la sangre pueda llegar a todas las células. Entonces nosotros vamos a entender cuál es el mecanismo para que él haga que esa sangre llegue a todo el sistema. Él necesita paralizar el sistema digestivo porque no va a comer nada, él va a estar en absoluto reposo. Él necesita disminuir su ritmo cardíaco porque no hace sentido tener un batimiento cardíaco acelerado cuando él está total en reposo encerrado. Él necesita controlar el hambre, eliminar el hambre, la sensación de hambre, porque él no va a poder salir a comer. Él necesita estar con mucho sueño, sentir fatiga para poder descansar. Como él va a estar en absoluto reposo, él no va a tener que buscar pareja para tener descendencia, entonces él genera una disfunción sexual, que ya vamos a entender un poquito más, y como él tampoco necesita pensar, él no necesita absolutamente nada, sino dormir y descansar, él va a generar una disfunción cognitiva. Y es muy importante que en ese periodo él conserve la mayor cantidad de peso posible. Entonces, todas estas cosas son necesidades que el oso tiene para poder invernar. Y nosotros pudiéramos llamar a ese conjunto de cosas, pudiéramos llamarlo una guía de supervivencia. El oso necesita todas estas cosas para poder pasar el periodo de la invernación. Entonces vamos a revisitar de nuevo esos conceptos. Él necesita reservar energía, entonces él se hace obeso, porque él va a guardar la energía en forma de grasa corporal. Entonces él se hace obeso. Él necesita una reserva de agua. ¿De dónde va a sacar esa agua? Resulta que cuando nosotros y todos los animales utilizan la grasa como fuente de energía, en la producción de energía, nosotros producimos agua. Si ustedes recuerdan el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, cuando las moléculas, como el piruvato, que se transforma en acetil-CoA, pasa por todo el ciclo, una de las cosas que es liberado es agua. Y esa agua es utilizada por los animales que invernan como una fuente de agua. Entonces, utilizar la grasa como fuente de energía nos genera la gran ventaja de tener agua que es llamada agua metabólica. Como él necesita que la sangre llegue a todas las células, eso significa, o lo que sucede, es que él se hace hipertenso. La tensión arterial del oso aumenta para garantizar que con esa presión arterial la sangre llegue a todos lados. Entonces, él paraliza el sistema digestivo. Y en esa paralización, él lo que realmente hace es que él no evacúa y entonces podríamos llamar que él sufre una grandísima constipación. Él no tiene cómo hacer pupú. Él disminuye su ritmo cardíaco, eso es una bradicardia y una debilidad general del cuerpo. Su ritmo cardíaco baja mucho. ¿Y cómo él hace para eliminar el hambre? Bueno, él se hace resistente a una hormona llamada leptina y llamada grelina. Aquí realmente yo me equivoqué, no es leptina. La leptina es una hormona segregada en el tejido graso que le dice al cuerpo que estamos satisfechos. Entonces, realmente el oso no es que se hace resistente a la leptina. El oso simplemente no segrega grelina, que es una otra hormona que segregamos en el estómago, que es la responsable de hacernos sentir hambre. Él para sentir sueño, entonces él genera una gran fatiga y si el oso es hembra, entonces él va a generar
una condición llamada ovario poliquístico, en el cual él no va a ovular, ese oso hembra, y si es macho, él va a tener una disfunción eréctil, él no va a conseguir tener erecciones. Él no quiere tener erecciones, él está dentro de un proceso en el que está total reposo. Él genera temporalmente una demencia, una disfunción cognitiva, porque él no necesita pensar, no necesita absolutamente usar su cerebro para nada, y finalmente él no consigue perder peso, y para eso él controla su metabolismo, y lo que sucede es que la glándula tiroides y la hormona que la glándula tiroides produce, que es el T3, están disminuidos, y entonces su metabolismo se hace más lento. Ahora, yo quiero invitarlos a ustedes a hacer esta comparación. Todo lo que le sucede al oso en la invernación es lo mismo que nosotros vemos en un paciente obeso. Pacientes obesos usualmente tienen comorbilidades como la hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o diabetes tipo 2, resistencia a la leptina y la no producción de la grelina. Ellos se hace el paciente obeso sufre de hipotiroidismo, que es lo que vimos en el oso con el metabolismo lento. Usualmente el paciente obeso sufre de constipación, sufre de disfunción sexual, si es el caso del hombre, disfunción eréctil y baja libido, y si es mujer, ovario poliquístico. Usualmente los pacientes obesos tienen fatiga, hasta recién despertados tienen fatiga, tienen dificultad para perder peso, porque que nosotros lo vimos en el oso, es que él quiere conservar su peso. Entonces los pacientes obesos te refieren que tienen mucha dificultad para perder peso, eh, y no consiguen concentrarse en tareas, y es lo que nosotros llamamos de brain fog, que es lo mismo que vemos en el oso con esa demencia temporal, y muchos pacientes obesos acaban con la edad haciendo enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, fíjense qué curioso que lo que le sucede al oso le sucede también al hombre, y en el hombre todo esto son enfermedades que acaban tirando a la calidad de vida y llevando al hombre a la muerte, a una muerte prematura. Pero en el oso es algo que sirve para que él pueda sobrevivir. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar entendiendo. La pregunta importante es, ¿qué es lo que hace el oso para transformar su cuerpo y obtener todas estas cosas que nosotros dijimos? Cuando se está acercando el invierno, ¿qué es lo que hace el oso para conseguirse mantener en invernación con todas estas características que mencionamos? Bueno, uno podría pensar, para que el oso suba peso y se haga obeso y sufra de todas estas cosas que en el fondo lo ayudan a sobrevivir, probablemente el oso come más salmón, o probablemente el oso come más algún alimento. Eh, y la verdad es que el oso lo que come de más son frutas. Él come toneladas de berries. El oso todos los días come toneladas de berries para prepararse para la invernación. Entonces, es comiendo las frutas, esas toneladas de fruta, que el oso gana peso, se hace obeso y sufre de todas estas cosas que en el caso del oso son convenientes porque lo hacen sobrevivir. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿son las frutas que hacen esto? ¿Es el consumo de fruta que hace que el oso se convierta en obeso? ¿Es este consumo de fruta exagerado que podría ser también responsable de lo que le pasa al hombre? Vamos a ver. Y tenemos que entender primero cuál es el principal componente de la fruta. El principal componente de las frutas es un azúcar llamado fructosa. La fructosa es un azúcar simple, como lo es la glucosa y como lo es la galactosa. Existen tres azúcares simples: galactosa, fructosa y glucosa. La glucosa es utilizada en el cuerpo para generar energía. Todas las células del cuerpo necesitan glucosa. Todas las células necesitan glucosa. Sin embargo,
escuchen bien lo que voy a decir, necesitan glucosa, pero no necesitan necesariamente comer grandes cantidades de carbohidratos, porque el cuerpo puede producir glucosa a partir de otras sustancias. El cuerpo puede producir glucosa a partir de la grasa y puede producir glucosa a partir de los aminoácidos, de las proteínas. El hombre y los animales no necesitan comer una cantidad exagerada de glucosa porque nosotros podemos producirla en el cuerpo. Entonces, la glucosa es utilizada para producir energía y nosotros sabemos que la glucosa es utilizada dentro de la célula en un proceso llamado glucólisis, que es la ruptura de la molécula de glucosa, y aquí ustedes pueden ver la ruptura de la molécula de glucosa a través de la formación de glucosa 6-fosfato y esa acaba produciendo una molécula llamada piruvato. Los que recuerdan el ciclo de Krebs saben que el piruvato es la primera molécula que entra al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Si nosotros podemos ver que esto que está aquí en azul sería la membrana celular, la glucosa entra a través de receptores que son llamados GLUT4, la glucosa por acción de la insulina, donde la insulina se une a sus receptores, permite entrar la glucosa a la célula. En el citosol, la glucosa entonces hace la glucólisis hasta ser convertido en piruvato. En esa conversión de piruvato producimos ATP y producimos NADH, que es una molécula importantísima que vamos a ver más adelante. El piruvato va a entrar después en la mitocondria. Las mitocondrias son organelas importantísimas, organelos importantísimos dentro de la célula. Es dentro de la mitocondria donde nosotros generamos más energía. De hecho, la responsabilidad de la mitocondria, la responsabilidad principal, no tiene otras funciones, es generar energía. ¿Y cómo genera energía? Bueno, a partir del piruvato, que el piruvato es transformado en acetil-CoA, el acetil-CoA entra dentro del ciclo de Krebs, y ustedes recuerdan que en el ciclo de Krebs se producen dos moléculas de ATP, y adicional al ATP se producen estas moléculas llamadas NADH y el FADH. Estas moléculas son importantísimas porque ellas son cargadoras de electrones. Lo más importante dentro del ciclo de Krebs es producir electrones que luego van a ir a lo que es llamada la cadena transportadora de electrones, donde el NADH y el FADH tienen un papel fundamental de cargar esos electrones para llevarlo a un conjunto de proteínas que está dentro de la mitocondria para generar ATP. Para que ustedes tengan una idea, la glucosa, una vez que hace su glucólisis, produce una molécula de ATP. Cuando hace el ciclo de Krebs, se producen dos ATP. Y cuando hace la cadena transportadora de electrones, producimos 38 ATP. Entonces, la verdadera función de la mitocondria es generar toda esa cantidad de ATP de cada molécula de glucosa que entra a la célula. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa, que también es un azúcar simple, tiene un metabolismo diferente. Cuando la fructosa entra a la célula a través de otro canal, que es el GLUT5, la fructosa puede servir para dos cosas. La primera, para generar, igual que la glucosa, piruvato. Entonces la fructosa puede generar fructosa 1-fosfato y de ahí tener dos caminos, el del gliceraldehído y el digliceraldehído fosfato, para finalmente producir piruvato. Entonces, la fructosa, al igual que la glucosa, puede ser usada para producir piruvato y el piruvato entrar al ciclo de Krebs. Sin embargo, la fructosa, al contrario a la glucosa, necesita de ATP. Entonces, cada vez que metabolizamos la fructosa, en lugar de ganar ATP, nosotros perdemos ATP, perdemos energía. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante la próxima lámina, entender un poquito qué es lo que pasa con la fructosa y con la fruta que comió el oso y todo lo que sucede con la fructosa. Entonces, la fructosa, además de que puede ser usada para generar piruvato, como lo vimos, la fructosa tiene un segundo camino. Ese segundo camino puede ser la producción, primero, de glicerol, segundo, la producción de triglicéridos.
Entonces, la fructosa, además de producir, de entrar al ciclo de Krebs y generar energía, como lo hace la glucosa, la fructosa también tiene la posibilidad de ser transformada en grasas, transformada en triglicéridos. Entonces, eso es una modificación importante. Con la glucosa también sucede, solo que necesitamos grandes cantidades de glucosa. También va a ser transformada el exceso de glucosa en triglicéridos. Pero todavía aquí no se explica por qué. Aquí producimos grasa, pero hay una otra cosa que sucede con la fructosa, que es la que vamos a ver a continuación. La fructosa, a través de una enzima llamada fructoquinasa, la fructoquinasa, cuando la fructosa está acumulada, cuando tenemos grandes cantidades de fructosa, la fructosa, entonces, a través de esta enzima fructoquinasa, acaba generando ácido úrico. El ácido úrico dentro de la célula es sumamente tóxico y el ácido úrico tiene un importante papel en diferentes reacciones que no son convenientes, que son dañinas para la célula. Y para que ustedes tengan una idea, una vez que comemos fructosa en buenas cantidades y generamos ácido úrico, la mayoría de los órganos sufre a través de la producción de ácido úrico, sufre de una cantidad enorme de cosas. Entonces, por ejemplo, a nivel cerebral, la fructosa y el ácido úrico hacen que disminuya la saciedad al principio, porque, por ejemplo, en el caso del oso, lo que el oso necesita es tener una hambre feroz al principio para poder comer mucho y engordar. Entonces, el ácido úrico que comienza a formarse le genera una disminución de la saciedad para que él siga comiendo. También hay un aumento en la producción de un sistema llamado renina-angiotensina, el sistema renina-angiotensina, que es un sistema que se activa para generar hipertensión arterial. Entonces, eso acontece también en el cerebro. Hay un estímulo sobre el sistema simpático. ¿Para qué? Para hacer que el oso esté activo, vaya y coma, luche para comer más. Si tiene que enfrentarse a otros osos para comerse todas las frutas, él lo va a hacer. Eso es importante entonces estimular el sistema simpático y él tiene una disminución del sistema parasimpático. Para que ustedes entiendan, el sistema simpático es nuestro sistema que nos hace luchar, y el parasimpático es el que nos hace estar relajados. Entonces, originalmente, cuando el oso comienza a comer esas cantidades altas de fructosa, él no está saciado, él aumenta la estimulación simpática, se hace agresivo, él va a comer, él sale a procurar más fruta. Eso acontece porque la fructosa y el ácido úrico generan eso a nivel cerebral. A nivel hepático, hacen que se genere gordura, grasa, como lo vimos antes, entonces es lo que se llama de novo lipogénesis, que sería una formación nueva de grasa, y eso pasa en el hígado y se hace un hígado graso. No sé si ustedes han escuchado de eso, pero es una condición de salud bien delicada. La fructosa genera hígado graso, genera radicales libres, que son los ROS, Reactive Oxygen Species. Entonces son especies reactivas de oxígeno, que son bien complicados cuando están dentro de la célula hepática. Como yo les dije, hay una disminución del ATP, se genera un proceso inflamatorio porque el ácido úrico estimula nuestro sistema de defensa, generamos un proceso inflamatorio porque con el sistema inflamatorio se hace resistente a la insulina. ¿Y por qué es importante que el oso se haga resistente a la insulina en esta condición? Porque cuando se hace resistente a la insulina, comienza a aumentar de peso, suben los niveles de insulina, y la insulina es una hormona que hace que el cuerpo conserve grasa, y esto es lo que quiere el oso, convertirse en un animal gordo, obeso, para poder pasar el invierno. En el músculo, de nuevo, se hace el músculo resistente a la insulina, se generan los procesos inflamatorios que acontecen igual en otros sistemas, se genera estrés oxidativo y hay una deposición de grasas. En nuestro sistema de defensa, entonces hay una infiltración de macrófagos en muchos tejidos, la estimulación del sistema hace que haya una inflamación crónica para ese tiempo, se generan interleuquinas como la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y hay una reducción de las adiponectinas, que son hormonas segregadas por los adipocitos, que son las células de grasa,
que son hormonas positivas, pero que en el proceso del uso de fructosa se reducen las adiponectinas. A nivel cardíaco ocurre una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y eso también por la tensión arterial. Hay entonces problemas con el flujo de sangre coronario. Hay una dificultad del corazón para estar relajado, y entonces para garantizar que el oso pueda estar activamente procurando alimentos. Se generan también problemas isquémicos en el corazón, y finalmente en los riñones hay una producción de radicales libres, hay una retención de sodio, porque el sodio, cuando hay una retención del sodio, el cuerpo engorda más fácil, más rápido, y el oso quiere engordar rapidísimo. eh, Se esclerosa el sistema glomerular, porque el oso no quiere estar perdiendo nutrientes, sino que él quiere retener, y la filtración disminuye. Y se genera una proteinuria, que quiere decir que en la orina van a ser encontrados proteínas. Todo esto, ¿qué es lo que hace finalmente que haya estas condiciones que vimos en el oso de hipertensión arterial, de disfunción eréctil, o de disfunción sexual, de disfunción cognitiva, y acaban haciendo que el oso, una vez que está obeso, pueda reposar durante esos meses, y estas cosas que serían negativas realmente para él son positivas. Ahora, si nosotros pensamos, la fructosa hace todo eso, y al hombre antiguo le pasaba entonces eso cuando comía fructosa. ¿Será que es la misma razón por la cual nosotros engordamos? Bueno, la primera cosa que tenemos que entender es que el hombre antiguo comía poco carbohidrato. El hombre antiguo básicamente comía productos de fuente animal, comía carnes, quizás tomaba la leche o algunos productos derivados de leche, comía semillas, comía lo que estaba a su alcance. Sin embargo, él comía pocos carbohidratos. De hecho, los carbohidratos simples no existían. El único carbohidrato simple que existía para la época era la miel de abejas, pero sin una tecnología como la que tenemos hoy para espantar las abejas, yo difícilmente creo que el hombre comiera mucha miel de abejas, porque, bueno, porque era picado, y que era una cosa bien difícil del hombre accesar. Entonces el hombre tenía poco acceso a los carbohidratos. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, y entonces, por eso es que el hombre no era obeso. En aquella época el hombre comía pocos carbohidratos, tenía una alimentación más carnívora, y comía algunos vegetales. Cuando no tenía acceso a las carnes, comía algunos vegetales, semillas, algunas frutas, pero no era su dieta normal. Y yo los invito a que ustedes piensen, por ejemplo, en los dibujos de las cavernas. Todos los dibujos que hay del hombre cazando animales, nunca vimos dibujos del hombre comiendo frutas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede? Si, si el hombre no comía muchos carbohidratos, ¿de dónde es que el hombre sacaba entonces la glucosa? Porque yo mencioné que la glucosa tiene un papel importante en la generación de energía. Y yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que a partir de otros nutrientes, el hombre consigue producir glucosa. Básicamente a partir de las grasas. Cuando comemos grasas, la grasa es almacenada como triglicéridos. Los triglicéridos es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, y cuando rompemos los triglicéridos para usar los ácidos grasos como fuente de energía, liberamos glicerol. Y el glicerol es utilizado para producir glucosa. Entonces, cuando usamos la grasa como fuente de energía, producimos glucosa. Pero también los aminoácidos. Nosotros tenemos aminoácidos que son llamados aminoácidos glucogénicos, que ellos en el ciclo de Krebs entran y pueden ser transformados en piruvato, y el piruvato puede a su vez ser transformado en glucosa. Entonces, el hombre no tenía que comer carbohidratos o muchos carbohidratos para poder producir glucosa. Ahora, lo que es bueno para el oso no necesariamente es bueno para el hombre. Y nosotros vimos entonces todo lo que le pasa al oso cuando come esas toneladas de fruta. Y para el oso eso es importante, porque eso hace que sobreviva en el invierno. Sin embargo, para el hombre,
generar todas estas cosas, hipertensión arterial, demencia, disfunción sexual, inflamación crónica, diabetes, obviamente no es bueno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el hombre antiguo no producía eso? Primero, porque comía pocos carbohidratos y segundo, porque el hombre no comía todo el tiempo. Este sistema de que los animales, incluyendo el hombre, pueden guardar grasa, básicamente está elaborado de esa manera. El cuerpo lo generó en la evolución para garantizar que cuando el animal, o en este caso el hombre, no comiera, tuviera una grasa disponible para ser usada como fuente de energía. Entonces, lo que es bueno para el oso que invierna no necesariamente es bueno para el hombre. Y el hombre entonces que tuvo este problema, el hombre actual que tiene este problema, porque el hombre actual difiere mucho del hombre antiguo en que tiene acceso a alimentos que no existían en el pasado, como los azúcares. El hombre hoy tiene recomendaciones de instituciones importantes que son totalmente erradas, que dicen que el 60% de nuestra dieta debe estar basada en carbohidratos. Eso es absolutamente falso, es absolutamente errado. En la alimentación, el carbohidrato no debería superar nunca el 20, el 25% de nuestra alimentación. Y lo tercero es que las industrias de alimentos se la ha pensado muy bien para poder ofrecerle al hombre alimentos que no generan saciedad, que están basados básicamente en carbohidratos, sin fibra, ultra palatables, o sea que son divinísimos para comer, que no generan saciedad y que el hombre entonces come y come y come. El principal problema del hombre hoy es que el hombre come, guarda grasa, pero no tiene los tiempos de ayuno que tenía el hombre antiguo. Porque el hombre antiguo salía a cazar y tenía alimentos y después podía estar un día o dos o tres sin comer. Él necesitaba de esa grasa para ser usada. ¿Y por qué el hombre antiguo no engordaba? Porque usaba su grasa como fuente de energía. ¿Por qué el hombre moderno engorda? Porque el hombre moderno hoy no usa su grasa porque está comiendo tiempo todo. Nosotros comemos 3 veces al día en el mejor de los casos, pero muchas personas pican durante el día, comen a media mañana, comen a media tarde, comen antes de dormir, tienen 6 comidas al día y es imposible que tú uses tu grasa siempre que estés comiendo tantas veces al día. Entonces, ¿qué hacer con este problema? Bueno, primero, controlar nuestros carbohidratos. Lo segundo, si vamos a comer algún carbohidrato, no comerlo de primero. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Si nosotros tenemos un plato de comida y hay algún carbohidrato en ese plato de comida, como arroz, lo ideal sería comer primero la ensalada, donde están las fibras, después comer las proteínas, que puede ser la carne, por ejemplo, que tiene sus grasas propias, y finalmente comer el carbohidrato. Eso sería el orden correcto. Cuando lo hacemos de esa manera, el efecto sobre la insulina es mucho menor. Se calcula que es 30% de lo que sería si fuera al revés. Después, la segunda cosa importante es separar las comidas. No es comer todo el tiempo, no es picar todo el tiempo. Es tratar de tener 4 a 5 horas entre una comida y otra. Tener no máximo 3 comidas al día. Separar el desayuno de la cena por 12 horas, no quedarse sentado después de comer, y eso es importantísimo. Si nosotros nos movemos después de comer, si nos dedicamos a hacer tareas de casa, si nos paramos a lavar los platos y a limpiar la cocina y a recoger las cosas, eso hace que tú utilices parte de la glucosa, de los carbohidratos que comiste y que no los acumules como grasa, y darle una prioridad dentro de las comidas a las proteínas y a las grasas saludables y después a las fibras y por último, como yo decía, 20-25% a los carbohidratos. Es importantísimo tener de 7 a 8 horas de sueño reparador porque durante el sueño la insulina baja y es el momento en el que liberamos otras hormonas como la hormona de crecimiento, que es importantísimo, como la melatonina, que es importantísimo pues, para reparar nuestro sistema inmunológico. Tener 7, 8 horas de sueño garantiza que no segreguemos de más cortisol, y el cortisol es una hormona que engorda. Entonces, tener 7 a 8 horas de sueño es importantísimo. Después, controlar nuestro estrés y nuestra ansiedad. Aquí puse ansiedad, pero es ansiedad, porque controlando el estrés, controlamos el estrés, como yo mencioné, genera cortisol, y el cortisol es una hormona que genera
obesidad. Y lo recomendado es hacer por lo menos 30 minutos de ejercicios cardiovasculares, que puede ser hasta una caminata, y hacer ejercicios de fuerza, porque conservando nuestra masa muscular, garantizamos que el músculo consuma una buena cantidad de la glucosa que podemos estar consumiendo en nuestra dieta. Esas son las recomendaciones que yo diría. Aquí se dice muy obrigado, que sería muchas gracias por su tiempo. El objetivo de esta presentación era solo enseñarles a ustedes que la acumulación de grasa es buena, solo que en el hombre no es buena porque no dejamos de comer nunca, no guardamos los ayunos, comemos todo el tiempo, y comemos cosas que no se comían antes, como carbohidratos rápidos, azúcares, harinas, que son cosas inventadas por el hombre moderno que no dejan que nuestra glucosa baje, por eso no deja que nuestra insulina baje, y con eso no podemos usar nuestra grasa como fuente de energía. Si tienen preguntas, háganlas llegar a través de nuestro querido Chiti, y estoy absolutamente dispuesto para ustedes, para ayudarlos con cualquier duda que surja.